Bueno, más que nada yo tengo una pregunta sencilla. Durante su plática nos mencionó que debido a la poca eficiencia y a la corrupción de las fuerzas policiales, se da la necesidad de meter a militares, tropa como usted le llama, activa, y a navales para desempeñar tareas judiciales, policiales, perdón. Eh, si bien el problema es que siempre hemos tenido una policía poco capacitada y poco eficiente y corrupta, mi pregunta es si alguna vez hubo una que no fuera así. Y si fue así, ¿en qué momento se empezó a desvirtuar y cómo fue el proceso en el cual se desvirtuó? Sí, gracias. Yo creo que hay una combinación de dos factores. Por un lado, la delincuencia no es que no estuviera tan evidente en el país, pero no había siquiera estadística. Por ejemplo, nos hablan que a partir del 97 se empieza a documentar lo que es el homicidio doloso, de tal manera que los datos que tenemos son de estos años. La preparación de las policías federales también se empieza a mencionar como aspiración de los gobiernos hasta el gobierno de Carlos Salinas, no antes. No había un discurso en ese sentido. También hay una coyuntura, digamos, en la vida del país que tiene que ver con una coyuntura también de la delincuencia organizada y del narco. Yo lo ubico en 1985, en donde por un lado se da digamos, el esplendor del cártel de Guadalajara, cuando ocurre el secuestro y tortura y muerte, según esto, del agente de la DEA, Enrique Camarena. A partir de ahí hay un crecimiento exponencial del narco, porque coinciden los años en que también es cerrada la famosa Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad termina sus días después del asesinato del periodista Manuel Buendía, que ocurrió en 1984, y el culpable de ese asesinato es señalado como el director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla San Martín. José Antonio Zorrilla Pérez. El señor Zorrilla fue finalmente capturado, salió hace muy poco tiempo de la cárcel, pero se terminó la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, en todo este tiempo se recomponen, se supone que se van a recomponer las policías después de la desaparición de la DFS, porque era tan corrupta que los principales dirigentes del capo en México salieron de la DFS, ni más ni menos. Los más grandes que se recuerden, incluyendo al Señor de los Cielos, ¿no? Incluyendo a gente como el capo de capos Félix Gallardo, Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue el jefe de Caro Quintero y el jefe del Chapo Guzmán, salieron de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, ahí empieza, como te diría, una corrupción de gran nivel de las policías federales. Pero a su vez, las policías federales le han echado la culpa a las policías municipales, que las policías municipales son muy fácilmente compradas por el narco y por la delincuencia local, de tal manera que no hay un culpable único, sino varios, y el gobierno lo que ha intentado es hacer policías únicas, mando único, tratando de hacer desde tiempos de Genaro García Luna el mando único federal o 32 mandos únicos policiales estatales, que creo que seguimos en esa, todavía en la posibilidad de que eso ocurra, porque son iniciativas de ley que han llegado al Congreso y que ahí se han quedado estancadas. En resumen, cada gobierno de los últimos 4 que yo recuerde, si no es que 5,
ha tenido planes de capacitación para los policías federales. Tienen una escuela de capacitación en San Luis Potosí. Quisieron instalar otra en el estado de Puebla. Trataron de instalar otra aquí en las cercanías de San Juan del Río, por cierto, en la ruta por donde se fue el Chapo cuando se fue del altiplano. Convirtieron un rancho de un capo colombiano en una escuela, en una academia al estilo de las de Estados Unidos. Eso lo hizo Murillo Karam. Entonces, todos esos intentos nunca han tenido un resultado que la autoridad califique de positivo. Y por tanto se sigue, es lo que yo dije, se sigue esgrimiendo el mismo argumento. No tenemos policías capacitadas federales, por tanto, no podemos sacar al ejército de las calles. No sé si eso responde un poquito al… Gracias. Yo quiero saber cómo, si se da con la verdad de los 43, cómo ayudaría a la resolución de los otros 40,000 desaparecidos. Me gustaría mucho que nos explicaras eso. Sí, lo que yo dije es que ayudaría muchísimo resolver este gran problema del país, que es obviamente el punto más alto, el reto más alto de una investigación sobre desaparición, porque pues es una desaparición masiva, son estudiantes, son hijos de familias campesinas pobres, son gente con una mentalidad aspiracional a ser de utilidad para sus propias comunidades, de volver a trabajar como maestros rurales, etcétera, y teniendo ejemplos históricos, porque hay que decirlo con toda claridad, que estudian a los grandes teóricos filosóficos de izquierda, y también admiran a los que fueron luchadores sociales en propio Guerrero, ¿no? Entonces todo esto junto hace que sea un crimen que se pueda homologar a cualquier otro, porque es masivo y está dirigido a este grupo especial. Un grupo criminalizado, también menospreciado, considerándolos como simples vándalos, ¿no? Los ayotzivándalos, le decían esa noche, entre las llamadas policíacas y de las autoridades de Iguala, y que en un momento la autoridad pensó que podía darle una salida pues relativamente, no fácil, dolorosa para los familiares, pero que fuera creíble para el resto de la sociedad, y quitarle de encima esta losa que le estaba pesando mucho en sus postrimerías ya en la segunda parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces a un procurador se le hizo fácil escoger esta versión, pero si uno revisa, tiene la curiosidad o el tiempo de revisar el expediente, hay por lo menos 5 finales del grupo de 43 que pudieron haber ocurrido tanto en Iguala como en los alrededores, y todos están mencionados en los expedientes, pero la autoridad decidió escoger ese. Para mí que lo escogió en un momento muy específico, que es cuando Peña Nieto se estaba yendo a China y a Australia, cuando aquel problema de que habíamos dicho que no al ferrocarril que se iba a construir a Querétaro, y que estaba en manos del grupo más cercano empresarial a Peña, pero que se tuvo que decir que no se hacía para cuidar un poco la imagen política de Peña Nieto. No creo que lo hayan logrado, pero algo que ayudaba también a que Peña Nieto pudiera salir del país era esa especie de pasaporte judicial en donde se diera la verdad que fuera, con tal de ya pararan las protestas. Mal cálculo, porque las protestas continuaron y hasta la fecha los familiares, aunque estén trabajando en otra condición en cuanto a su relación con el gobierno actual, de todas maneras no han encontrado su verdad. Ellos siguen exigiendo la verdad. Puede ayudar, decía yo, al resto de la solución de miles de desapariciones en este país, porque esto está implicando una voluntad política de hacer, una voluntad política que es la razón principal
por la cual no ha habido solución a esas desapariciones, porque no se han considerado una prioridad para este país, aunque yo considero que es la prioridad número 1 en materia de derechos humanos. Se acaba de reinstalar porque como que empezó a funcionar y luego dejó de funcionar, no ejerció presupuesto propiamente dicho, la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay ahora una Comisión Nacional de Búsqueda que por lo menos ha acompañado ya a grupos de familiares buscando a los suyos en algunas fosas de Guerrero, de Colima, de Tamaulipas, y se me va, y a Veracruz, ¿no? Entonces, ese es un cambio radical en cuanto a mentalidad. Hay otro cambio que tiene que ver con los presupuestos. Se han incrementado los presupuestos para la búsqueda, aunque en apariencia se habían reducido porque no se ejercieron. O sea, fue una cuestión de no ejercicio. ¿Cómo una autoridad que se va a dedicar a buscar a los desaparecidos o a buscar en fosas clandestinas o a buscar en semejos o en panteones oficiales a los desaparecidos, no ejerce el dinero que le dieron? Es el colmo de la, pues, ¿qué se puede decir?, de la falta de respeto, falta de dedicación, de vocación a algo para lo cual fue destinada una comisión, cuyo primer dirigente tuvo que salir al año. Y ahora hay una mujer que la dirige y que fue escogida entre 11 aspirantes y que se está esperando que está acudiendo a conversar con los colectivos. Pero yo creo que es más allá del diálogo con los colectivos, que ya es un buen principio, empezar a hacer cosas tangibles, encontrar gente, identificar gente, porque encontrar siguen encontrando. Acaban de encontrar nuevas fosas con cadáveres, pero identificar gente en este país, en ese sentido lo dije. Buenas tardes. Mi pregunta va en relación a la salida del ejército a las calles hoy con la Guardia Nacional. El ejército ha sido visto con la población de manera histórica como una parte que siempre ha estado en contra del ejército, siempre ha golpeado a los ciudadanos. Lo tenemos en el caso de 68 y de desaparición hoy de esos 40,000, que muchos fueron levantados por el mismo ejército. Hoy con la Guardia Nacional se pretende que salgan hoy a cuidar a los ciudadanos. Hay toda una controversia entre si la Guardia Nacional esté al mando de una autoridad civil, una autoridad militar, y ¿cuál sería un mensaje que usted nos pueda dar para que nosotros como ciudadanos podamos tener esa confianza hoy en esa Guardia Nacional, que en un momento, en otro momento, en otro gobierno, como en el gobierno de Calderón, solo llegaban a masacrar pueblos? ¿Cómo nos podría usted plantear, de acuerdo a cómo lo está planteando el presidente de la República, para que nosotros como ciudadanos podamos tener un poco de confianza en ese ejército, que hoy lo tenemos aquí en Ecatepec? Usted decía anteriormente que es el mando único. Aquí en Ecatepec, las primeras acciones que tomó este municipio en el Cabildo fue la separación de ese mando único con el gobierno estatal, precisamente porque eran los que controlaban todo y se prohibía o se hacía difícil la contratación de elementos de seguridad a cargo del municipio y para el cuidado de los ciudadanos. Entonces ahora con esa Guardia Nacional que ya la tenemos hoy en Ecatepec, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos sentirnos, bajo qué base sentirnos que estamos protegidos realmente por ellos? Yo pienso que la ciudadanía debe estar cada vez más comprometida y avisada y vigilante de estas fuerzas, porque en efecto ya no hay controversia, ya el mando es militar. O sea, se nombró a un general
se dice en vías de retiro, en retiro. Bueno, si todavía no se retira, sigue siendo general. Pero no es tanto que el personaje particular lo sea, el licenciado Luis Rodríguez, sino que el general, sino que obedece a una jerarquía a la que ha obedecido en las últimas décadas. Un mando civil, se alegaba, podía ser más aconsejable en la medida en que no era una línea directa de mando hacia el secretario de la Defensa, y que por tanto dejar a la Guardia Civil con un mando, perdón, a la Guardia Nacional con un mando militar o exmilitar, pues la dejaría en la misma línea de mando, no del general en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, no el secretario de Seguridad Pública, no necesariamente el secretario de Gobernación, no, la secretaria de Gobernación, no necesariamente el fiscal de la Federación, sino en una línea que no se puede borrar hacia el mando castrense. Eso es lo que está ocurriendo, ya está ocurriendo, no va a ocurrir, ya está ocurriendo, sin mayor discusión, porque la misma ley se elaboró de tal manera que permitiera esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay el riesgo, aunque, repito, se nombran policías militares y policías navales, la formación, no creo que haya una formación diferente para el militar puro y el policía militar, para el marino puro y para el policía naval. Creo que la doctrina, la ideología está más o menos igualada, ¿no? Es pareja. Y además de que la mayor parte de la oficialidad del Ejército de la Marina en México han recibido entrenamiento por parte de fuerzas importantes de los Estados Unidos y otros países, de Europa también y de Israel, en tareas justamente que tenían que ver con su trabajo, ¿no? Trabajo eminentemente represivo y no preventivo, ¿no? Entonces, yo sí veo ese peligro, creo que va a ser poco visible un cambio de trato a la ciudadanía de estas nuevas fuerzas. Son fuerzas que no tienen el entrenamiento, no lo tuvieron las anteriores también, o no funcionó, pero estos esencialmente se están incorporando con gente que no tiene, digamos, adiestramiento para tareas policiales de seguridad pública, no de la defensa de la patria contra amenazas a la soberanía, no de la defensa del territorio contra eventuales amenazas externas, etcétera, etcétera. No, van a tener injerencia en temas incluso muy complicados, según leía yo una nota de hoy, en temas de migración. O sea, también van a tener que ver en la vigilancia de las rutas de los migrantes. Y eso yo lo veo riesgoso en la medida en que pues no están preparadas para ello. Pero bueno, hay una expresa voluntad de no violentar los derechos humanos, pero al mismo tiempo se colocan fuerzas que sí son hipotéticamente violadoras de derechos humanos. Gracias. Buenas tardes, soy el señor Avendaño. Quiero hacerle dos preguntas, a ver de ser posible que me conteste. ¿Hay diferencia de un policía, de un militar en retiro a uno en activo? ¿Y qué puede usted informarme si es que tiene conocimiento de la base militar de Estados Unidos en Puebla? Al parecer está desde el 2011. La primera, ¿me la repite porque no la escuché bien? ¿Qué diferencia hay entre un militar en retiro y uno en activo? Me parece que un militar sigue siendo militar toda la vida, ¿no? Aunque esté en retiro, ya no está en funciones, pero sigue siendo militar, puesto que sigue cargando su arma las 24 horas del día.
y bueno, muchas otras cosas que tiene, ¿no? Igual. Y la segunda pregunta era que qué conocimiento tenía usted de la base militar de Estados Unidos en el estado de Puebla a partir del 2011, me parece que está. Sí, lo que hace un militar en retiro, una diferencia podría ser su militancia partidaria. Aquí en México se dio en dos casos, en dos diferentes épocas, en donde militares en retiro se afiliaron al PRD, ¿no? Y estaban, llegaron al Congreso habiendo sido militares, pero por un partido de oposición en ese momento. Digo, creo que esa podría ser una diferencia, y un militar en activo me parece que no tienen los permisos, las autorizaciones para actuar de tal manera directa en la política, excepto en el tiempo priista. Ahí había varios generales que eran luego senadores y diputados. Y por lo que hace a la base militar, no me consta que haya una base militar. Lo que se instauró fue una escuela, o se empezaron los cimientos de una gran escuela para policías. Tuvo intervención el ejército muy parecida a la que tuvo en el aeropuerto el Naim, el aeropuerto que ya no fue. Ahí los militares construyeron o se supone que construyeron la base perimetral, la barda perimetral, pero no necesariamente la construyeron, me parece que la subrogaron. O sea, no había soldados albañiles, ¿no? Sino que ellos tuvieron la contratación y a su vez hicieron una subcontratación, que fue lo mismo que hicieron en la base donde operan esas instalaciones, que fueron muy mencionadas como posibles instalaciones relacionadas con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Pero creo que no pasó a mayores, no es cuántico, no es un correspondiente de lo que pasa con el Comando Sur de los Estados Unidos. Creo que no pasó a mayores, no hay una base militar moderna, nueva ahí, hasta donde yo sepa. No sé, alguien tenga alguna información diferente, pero yo no la tengo.